Hola, hola, ¿cómo estás? Prepárate, ven conmigo a tomar un cafecito, un té o tu bebida favorita y bienvenido a tu sesión de cafeterapia. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta que por azares de la vida sabe un poquito de medicina y psicología y mucho de medicina alternativa y por eso me atrevo a tocar estos temas. Además de que los he podido vivir en carne propia y a través de mis proyectos me propongo ayudar a más personas a entenderlos para así poder superarlos. Así que vayamos, comencemos con el tema de hoy, el trauma. Y yo espero que de verdad el día de hoy tengas una bebida cerca porque es un tema bien denso. No sé qué tan largo va a quedar el capítulo, pero sí está un poquito intenso. Está tan intenso y tan serio que lo que yo tengo aquí hoy es agua natural. Pero bueno, comencemos. Ahora que ya hablé del complejo humano, va a ser más fácil para mí explicarlo. Empecemos por definirlo. ¿Qué es el trauma? El trauma es, en resumen, un estado de choque. Se manifiesta en todos los cuerpos y todos los niveles, pero el origen está principalmente en el cuerpo emocional. Es muy importante recalcar que hay varios tipos de trauma y esto es muy importante para trabajar y liberar las emociones alrededor de esto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué tipo de trauma estamos hablando. Te voy a contar. El primer tipo de trauma viene ligado a un evento específico que fue muy fuerte a nivel emocional y eso provoca un shock. Como hay tanta carga emocional, los niveles de neurotransmisores y hormonas que se liberan son extremos. Y a nivel mental también pasa que la mente no puede procesar tantos contenidos en un periodo de tiempo corto. El cuerpo físico tampoco puede procesar todo lo que pasa químicamente y por eso entra en estado de choque. Muchas veces las personas cuando pasan este tipo de situaciones o momentos traumáticos no se pueden mover o se quedan así como congelados, pasmados, hay desmayos, etcétera. Es que es demasiada energía y eso no se puede manejar en ese momento por nuestro complejo humano. A este trauma lo conocen como el trauma agudo. Y algunos ejemplos de cuando puede pasar son algún desastre natural o si vives alguna experiencia cercana a la muerte o de mucha violencia, algo que te suceda directamente y que sea demasiado fuerte como para poder procesarlo. Entonces queda una huella emocional en nuestro organismo. Este tipo de trauma genera reacciones incontrolables ante estímulos que recuerden ese momento traumático y aparece, entre comillas, de la nada. Muchas veces hay pérdida de memoria asociada a este evento. Bueno, en general el trauma también se asocia. Luego les explico los otros tipos de trauma y ya todos tienen su parte de pérdida de memoria. Pero bueno, en cuanto pasa el estado de choque, poco a poco se van liberando contenidos, pero no inmediatamente. Pasa un tiempo y después, ya que el organismo está tranquilo, siente la necesidad de trabajar eso que pasó, de ir liberando la huella energética, la carga emocional, la carga psíquica y psicológica. Y pues lo que espera el organismo es que pasado un tiempo esté más preparado para procesarlo. Si estos contenidos se quedan sin procesar, el trauma se va quedando más arraigado. Y entonces se le suma otro problema, que es el segundo tipo de trauma. Este viene de la exposición prolongada a eventos de abuso, violencia, injusticia o alguna amenaza en general. A este le dicen el trauma crónico y no se origina por un solo suceso, sino por la repetición del mismo. Se puede originar como consecuencia de actos repetidos de abuso, abandono o violencia, por ejemplo, cuando hay abusadores o bullies o si se sufre algún tipo de acoso por tiempo prolongado. Muchas personas tienen un trauma relacionado con alguna temporada de la escuela, por ejemplo, si había abusadores, o también relacionado específicamente a un momento de su vida en el que hubo alguna amenaza. En familias pasa que si hay un periodo de pobreza o escasez, los miembros pueden cargar con un trauma de esa época en la que su supervivencia se vio amenazada y a veces tienden a acumular pertenencias, comida, dinero o cosas para sentir como que están seguros y preparados a que vuelva a pasar.
Esto es común también en países a nivel más colectivo, en lugares donde ha habido hambrunas o guerras, hay traumas generacionales. El trauma crónico puede acompañar al agudo cuando el agudo no se atiende. Supongamos que alguien pasa por un desastre natural, ¿no? Por ejemplo, una inundación. Queda un trauma que después se puede manifestar como miedo al agua, sudoración o mareos cuando se ve un cuerpo de agua o algo así. No sería lo mismo si la persona vive esta inundación una vez y después de eso lo trabaja y poco a poco se va metiendo al agua, a que si esta persona vive la inundación y luego no vuelve a tener contacto con el agua en muchos años y luego la siguiente vez que tiene contacto siente que se ahoga o se lanza de un trampolín y no está completamente segura como para poder nadar y entonces siente otra vez esa amenaza a su vida. Ahí lo que pasa es que se genera más miedo y el trauma principal se potencia en lugar de disiparse. La principal característica es que aquí las emociones que se sienten en cada experiencia van alimentando al trauma agudo. Eso va generando más trauma crónico y que cada vez haya más miedo y más arraigo y carga emocional en general. El tercer tipo de trauma es el trauma complejo. Este es más difícil de identificar porque proviene de situaciones que se repiten, igual que el anterior, pero son situaciones que se repiten tanto que se normalizan o situaciones que están normalizadas y socialmente aceptadas. Por ejemplo, hay casos de violencia doméstica, aquí es muy claro este tipo de trauma, porque hay mujeres que son abusadas por su esposo, salen de esa relación, llegan a otra relación igual de abusiva y sus hijos observan y viven con ellas todo esto. Estas situaciones son muy comunes en algunos lugares y cuando los niños desde pequeños han visto el abuso por parte de sus padres, crecen pensando que eso es lo normal, que entre papás se hablen feo o que se golpeen o que golpeen a los hijos y después cuando son más grandes suelen repetir estos mismos comportamientos, porque no hay una referencia a algo que podría ser distinto. Si desde niño te golpean y te dicen que es por amor, no es raro que ya de adulto, en una relación de pareja, aceptes golpes de tu pareja, porque en tu mente subconsciente se queda grabado esto de que esos golpes provienen del amor. Y por eso este trauma es tan peligroso y suele estar presente en la mayoría de las personas, incluso con situaciones más sencillas. Por ejemplo, a los niños que durante su crecimiento les dicen cosas como estás gordo, estás gordo, estás gordo, o eres feo, o eres fea, o es que si no haces esto nadie te va a creer, o si no haces la tarea es que eres muy tonto. Este tipo de expresiones, si no se manejan adecuadamente por nuestro organismo, se interiorizan. Lo ideal sería que cuando nos dicen estas cosas tuviéramos ya cierta madurez para que nuestra mente las pudiera procesar como una opinión ajena y nada más, algo que no tiene que ver con nosotros, sino con una opinión, sea de quien sea. Pero como suelen decirse cuando somos niños, se interiorizan y pueden llegar a generar un trauma porque se convierten en uno de estos contenidos que la mente no termina de asimilar. Y muchas veces las personas ya mayores se dicen a sí mismos estas frases o tienen esta idea de que si no hago lo que otros quieren, nadie me va a creer y se vuelven complacientes o intentan ser controladores como mecanismos de defensa. Esto pasa a nivel inconsciente. Por eso es tan importante evaluar nuestra mente y conocernos a nosotros mismos y ver qué hay por ahí en los rincones más recónditos de nuestro cerebro para poder ver desde dónde reaccionamos, cómo reaccionamos. Y a veces, lamentablemente, hay un asunto traumático detrás de nuestras reacciones. Aquí casi siempre hablamos de casos de microviolencia en este tercer tipo de trauma, o de abuso psicológico y emocional, que se repiten tanto que se acaban normalizando y tristemente terminamos creyendo que así es como funciona la vida, las relaciones o incluso el trabajo. Hay jefes muy abusivos que pueden generar este tipo de traumas que no están visibilizados generalmente. O se considera como muy tonto, ay, ¿para qué te quejas de tu jefe? Que así son todos, o no sé qué. No, pues así funciona la vida. No, pues así son las empresas. Cuando nos dicen todo este tipo de cosas,
pues no se reconoce el hecho de que hay un abuso ahí y el trauma es cuando puede pasar desapercibido. Para poder identificar este tipo de trauma, es muy importante poner atención a nuestro cuerpo físico y a las sensaciones que se presentan. Si tenemos signos de ansiedad o nerviosismo cada vez que vemos a una persona, o cuando pasamos por un lugar o vivimos una situación en específica, es muy probable que tengamos algunas memorias traumáticas ancladas a esa persona o situación o lugar en específico. Y vale mucho la pena analizarlo con un profesional de salud mental para que podamos vivir más tranquilos. Y ahora el último tipo de trauma es el número 4, que es el trauma secundario. Este se genera como resultado de experimentar de forma exterior, pero cercana, un trauma de alguien. Es el que comúnmente surge entre los paramédicos, bomberos, policías o personas que constantemente se exponen a situaciones traumáticas de forma indirecta. Son situaciones traumáticas que le pasan a alguien más, no a la persona en sí. También le puede pasar a una persona que solo vive un trauma ajeno una vez. Por ejemplo, las personas que cuidan a familiares enfermos o que presenciaron un accidente o un ataque a alguien más. Cualquier tipo de evento traumático que no sea hacia mí, pero que yo viva de cerca, me podría llegar a generar un trauma. Aquí también entra el trauma generacional. Por ejemplo, hay estudios de que las generaciones que vivieron las guerras mundiales cargan con un trauma aunque hayan vivido en países que no estuvieron presentes en la guerra, pero esto como resultado de la tensión de haber visto algo tan fuerte o de saber que algo tan fuerte estaba pasando en alguna parte, aunque no les estuviera pasando directamente a ellos. Como seres humanos tenemos empatía por naturaleza y muchas veces las situaciones ajenas también nos afectan emocionalmente. Este trauma normalmente se identifica como las cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, la violencia, las guerras, alguna enfermedad, la posibilidad de que muera alguien cercano. En general, las cosas que nos dan miedo de una forma aparentemente racional, pero que nos llevan a tomar decisiones importantes por ese miedo y en realidad son cosas improbables. Por ejemplo, tengo amigas que no pasan por ciertas calles de su colonia porque han escuchado que ahí asaltan a varias personas. Este tipo de trauma también suele pasar inadvertido porque pensamos que es solo un miedo. Pero si investigas qué hay detrás de ese miedo, generalmente hay una emoción muy arraigada al organismo que no se ha trabajado y a veces el tipo de decisiones que se toman son muy inofensivas, como el elegir otra ruta para ir a trabajar, pero muchas veces van creciendo y nos llevan a no ir a ciertos lugares o no juntarnos con ciertas personas o tener prejuicios sobre los demás. También son reacciones que pueden generarnos algún daño. Ahora, ¿cómo podemos superar nuestros traumas? La pregunta del millón. Como les dije antes, el trauma tiene su inicio en el cuerpo emocional. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero puede ser que para una resulte traumática y para la otra no. Y les quiero poner otro ejemplo para que esto quede muy claro, que depende de las emociones y la carga emocional. Cuando fue el temblor en la Ciudad de México, 2 hermanos vivieron el temblor, ¿ok? Pero uno estaba dentro de su casa, en un área donde no corrió peligro, y a pesar de que se asustó un poco, después pudo seguir su vida de forma normal. El otro hermano estaba dentro de la misma casa, pero cerca de la ventana. Desde ahí, él pudo ver cómo el edificio de enfrente se sacudía y se cuarteaba, y luego se acordó de que su novia estaba en un piso muy alto de una zona donde se mueve mucho cuando tiembla. Así es que para el segundo hermano fue un evento traumático. Después del temblor salió corriendo a buscar a su novia, vio toda la destrucción que había y esto lo impactó todavía más. De tal forma que decidió durante 2 años irse como voluntaria a construir viviendas en otros estados afectados. Y aquí no quiero decir que haya estado mal su respuesta, simplemente que su respuesta estuvo ocasionada por ese evento traumático. El primer hermano también apoyó en su comodidad, pero en su comunidad, pero pudo vivir después con normalidad su vida, pudo seguir yendo a la escuela, al trabajo, a todos lados.
mientras que el segundo hermano vivió varios años con miedo a los temblores y ya no le gustaba subirse a edificios altos, dejaba sus zapatos cerca de la puerta, dormía con ropa de calle para estar siempre preparado. Entonces, dependiendo de la carga emocional que haya detrás del suceso, esto puede definir si se ocasiona o no un trauma o qué tan fuerte, qué tan arraigado se queda ese trauma en nuestro organismo. Así que lo más importante para superar los traumas es, en primer lugar, liberar toda la carga emocional que queda guardada en el cuerpo. Y en segundo lugar, recuperar la sensación de seguridad. Cuando tenemos un trauma, también es muy común que se presenten emociones como miedo, enojo y tristeza. O sus manifestaciones secundarias como culpa, vergüenza y asco. Si nos detenemos a pensar en los momentos de nuestra vida en los que más hemos sentido estas emociones, probablemente recordemos momentos específicos con una gran carga emocional. El siguiente paso, después de recordar estos momentos, sería identificar claramente las emociones. Para esto hay una herramienta que pueden buscar en internet que se llama la rueda de las emociones. Solo lo buscan en cualquier buscador, van a imágenes y ahí están las emociones primarias y las secundarias y cómo se van dividiendo. Y después hay que ver qué reacciones nos genera cada emoción en el cuerpo. Aquí, ya que identificamos la emoción, vamos a pensar en esa emoción. Voy a poner de ejemplo la culpa. Me concentro en los momentos en los que he sentido culpa y observo mi cuerpo. Veo cómo se siente, si me empiezan a sudar las manos, si tengo un vacío en el estómago o en la espalda o un nudo en la garganta. Es bien importante identificar en qué parte del cuerpo se siente. Posteriormente podemos hacer un ejercicio para liberar estas emociones. Les voy a pasar uno rápido. Ayuda mucho a respirar imaginando que el aire va hacia esa parte en específico del cuerpo y cuando sale como que viene de ahí y va limpiando la emoción y va soltando esa sensación desde el cuerpo. No voy a profundizar más en todas las técnicas que hay para no hacer este episodio tan largo, pero más adelante voy a subir algunos ejercicios que a mí y a varios pacientes nos han ayudado con la liberación de emociones. En fin, después de identificar la emoción, la sensación en el cuerpo, hacer el ejercicio de liberación de esa sensación y lograr estabilizar la mente pensando en el momento traumático, ahora sí, podemos ir dando pequeños pasos de exposición para ir recuperando la sensación de seguridad. Es importante que los pasos sean pequeños y controlados. En el caso del chico del temblor, un paso podría comenzar durmiendo con pijama en lugar de ropa de calle o con su ropa normal de dormir en lugar de estar siempre preparado para salir. Y ya que vea que no pasa nada, un siguiente paso podría ser dejar los zapatos guardados en su lugar y no junto a la puerta. Y así, poco a poco, con mucha paciencia, regresar a los hábitos de antes, dándose cuenta de que puede seguir estando seguro y vivir más tranquilo, salir del estado de alerta. En el caso de la inundación, la persona podría ir primero a algún lugar con agua sin tocarla, solo estar ahí cerca, irse acercando cada vez más, ir cada fin de semana, luego meter solo los pies. Lo importante es que en el proceso haya esta sensación de seguridad para que eso se vaya anclando en nuestro organismo y ya no tengamos estas emociones descontroladas cada vez que recordamos el suceso. Aplica para todo. Relaciones de pareja, situaciones incómodas, contacto con animales, fobias. Lo primero es liberar las emociones que ya están atrapadas ahí desde hace mucho tiempo. Lo segundo, ir recuperando la sensación de seguridad cuando convivimos con estos estímulos. Y ya casi termino con la idea de hoy, porque sé que puede ser muy pesado este episodio y tal vez es demasiada información. Solo quiero tocar 2 puntos más. El primero es que casi todos los traumas comparten los siguientes síntomas en mayor o menor medida: hipervigilancia, emociones atoradas, pérdida de memoria, sudoraciones o respuestas de nerviosismo en el cuerpo, necesidad de moverse o no quedarse a solas con los propios pensamientos, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos intrusivos, necesidad de control,
En fin, la diferencia para poder identificar el tipo de trauma también tiene que ver con la intensidad de estas reacciones. No es lo mismo una persona con un trauma agudo que se le vuelve a presentar el estímulo y probablemente sus reacciones van a ser completamente descontroladas a una persona con trauma crónico o secundario en el cual a lo mejor ha interiorizado tanto o ha vivido tantos años sintiendo esa ansiedad que pues ya es normal para la persona, o sabe que periódicamente tiene estas reacciones de nerviosismo, de ansiedad o los ataques de pánico y tendemos a pensar que lo que nos pasa o nuestra forma de vida es lo normal. Así que muy importante atender estos síntomas y por muy pequeños que sean, si se están presentando de forma regular en nuestra vida, hay que atenderlos, ¿ok? No es normal. El segundo punto que quería tocar es que tampoco es necesario intentar liberarnos de todos nuestros traumas a la vez. De hecho, no es recomendable y no creo que sea posible. Lo ideal sería siempre buscar el acompañamiento adecuado y atender una cosa a la vez, empezando por la que más nos afecte. Y luego dar pasos pequeños, con mucha paciencia y amor y cuidado, sin forzar a nuestro organismo a nada, porque si al intentar liberarnos de un trauma lo hacemos con violencia o con rapidez, podemos potenciarlo y reforzarlo todavía más. Y entonces tendremos más implicaciones en nuestra vida y no queremos eso. La idea es poder vivir más tranquilos. Así que si están interesados y ya se dieron cuenta de que tienen alguno de estos síntomas o les pasa que quieren atender algún trauma, les recomiendo ir con un profesional de la salud mental o emocional y tener mucho cuidado al tratarse, mucho amor y mucha compasión. También recordar que estos síntomas no son malos, solo son señal de que nuestro sistema no se siente seguro y tenemos algo que atender. No me gustaría alargar mucho más este episodio, creo que ya estuvo bastante denso, pero tal vez le haga una segunda parte, porque creo que hay más cosas que se podrían sumar. Por ahora es suficiente. Les prometo que después subiré más ejercicios por si lo quieren hacer o están yendo a alguna terapia y identificaron algo, que también ustedes desde sus casas puedan atenderse a ustedes mismos. Y recuerden, mucho amor y paciencia para ustedes, para sus organismos y para sus procesos. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad este episodio. No es fácil siempre hablar de estas cosas, pero se tienen que hacer, ¿ok? Y si tú identificaste que tienes un trauma o muchos, tranquilo o tranquila. Yo sé que es muy pesado y pensar en el trauma es como, se puede arreglar, ¿ok? Se puede solucionar. Es todo lo que quiero que sepas. No estás sola, no estás solo. Todos hemos pasado por algún trauma en nuestra vida y todos aprendemos a sobrellevarlo y a vivir mejor eventualmente con mucha paciencia, con el paso del tiempo y con mucha valentía de poder reconocer lo que nos pasa. Así es que eso es todo por ahora. Nos vemos a la que sigue. Bye.